constantemente revisando el chat. Entonces por ahí nos podemos mirar. Por ahí está escribiendo el señor Steven Orozco, bienvenido. Veo mucha gente conocida. Veo a Carmen Elena por aquí, veo a Diana, a Gabriel, veo a Caterine. Muchas gracias por estar con nosotros. Marcela Pulgarín también está conectada. En este momento ya arrancamos la grabación. Entonces demos inicio. ¿Les parece? Vamos este ratico a ver cómo nos va. Entonces demos inicio de una vez. Ustedes en sus pantallas creo que me están siguiendo con la presentación que tenemos. Arranquemos entonces. Continuemos en el tema que vamos. Vamos a continuar. Hace una semana terminamos de revisar el tema de instrumentos financieros, perdón, de inversiones. Terminamos con inversiones hace una semana. Vamos a continuar hoy entonces con el tema de inventarios. Los inventarios en norma internacional tienen una pequeña, digamos que diferencia frente a lo que hay en norma local. Voy a tratar de hacerme entender. La definición normal de inventarios la tienen ustedes en su pantalla. Son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones del negocio. En ese proceso pueden haber cuatro cosas distintas. Uno, que yo compre bienes para vender bienes. En ese caso hago una comercialización de productos. Un segundo punto es que yo haga compra de bienes, los transforme y venda un producto distinto. Hay un tercero que es que yo tengo una empresa que no se dedica a la producción de bienes, sino de servicios. ¿Eso qué significa? Significa que yo, por ejemplo, tengo una firma de abogados, una firma de contadores, una firma de ingenieros. Este tipo de personas, sobre todo, digamos, como el ejemplo de los abogados dicen, venga, ¿cuáles son mis ingresos? Mis ingresos provienen de las demandas que yo haga y las demandas, obviamente, que yo me gane. Pero las demandas, en este caso, por ejemplo, son situaciones inciertas en el futuro, pero que demandan desde un principio una inversión de capital. ¿A qué se refiere eso? El abogado, para obtener un ingreso por la demanda contra el Estado, por decirles cualquier cosa, demandaron al Estado por una pensión y la pensión vale, diga usted, 100 millones de pesos. ¿Cuánto se demora un proceso de esos en salir? Los que trabajan en el medio, por aquí veo algunas personas de las ramas del derecho, por ahí creo que está Jacqueline con nosotros, muchas gracias. Estas empresas saben muy bien que un proceso de esos puede durar entre meses y años, pero durante meses y años tienen que sostener el negocio, tienen que sostener la empresa. La norma internacional de contabilidad de ingresos dice, el ingreso se debe reconocer en el momento en que realmente se recibe y en el momento en que se conocen realmente los costos del negocio asociados a ese ingreso. Voy a tratar de hacerme entender. Si yo voy a ganarme una demanda en un año, tengo que pagar hoy lo que los abogados llaman las costas judiciales. Creo que es así que se dice, por ahí me corregirán si no es así. Tienen que incurrir unos dineros. Gabriel, que es ya casi abogado también y que nos acompaña a nosotros, creo que conoce un poco más de los términos jurídicos. Yo en esa parte me pierdo un poco. Entonces, ese abogado que tiene esa demanda contra el Estado no va a recibir el dinero ya, pero tiene que sostener su empresa, tiene que sostener su oficina. Es decir, él va a tener que pagar unos empleados, va a tener que pagar una cantidad de cosas para esperar que el proceso recorra su tiempo, se finalice y si es un proceso que queda a favor del abogado, pues en ese momento tendrá un ingreso. Pero entonces los ingresos tienen que tener relación con los costos de ese negocio. Entonces, ¿ahí qué está sucediendo? Está sucediendo que ahí tenemos un inventario de intangibles y esos son los problemas que me trae la norma. La norma internacional nos cambia el chip de la contabilización de los inventarios. Siempre hemos dicho, los inventarios corresponden a bienes tangibles que yo tengo en la empresa para comercializar, para producir, para consumir en el proceso normal de producción. Pero también la norma dice, por allá al final,
esa NIC de inventarios, dice, mire, también en la prestación de servicios, esos costos deben estar allí metidos. ¿Eso qué significa? Eso tiene varias aristas que quiero que miremos un poco más. Les voy a compartir en este momento, les voy a cambiar de pantalla y quiero que miremos realmente desde la norma tributaria cómo está. Recordemos que la norma tributaria ya hace un par de años, por allá con la ley, vamos para 4 años, con la ley 1819 del 2016, prácticamente lo que se hizo fue adoptar el tema de normas internacionales desde el punto de vista tributario, obviamente con algunos casos que hay que revisar muy puntuales. Entonces me voy a permitir de manera textual leer este artículo 28 que me habla de la realización del ingreso para poder conectar esto con el costo y con los inventarios que estamos hablando en el cierre contable. Mire, ese artículo 28 es la realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Todos los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad deben observar y deben de hacer cumplir deben aplicar este artículo que hay acá. Este artículo dice, los ingresos realizados fiscalmente, lo voy aquí a resaltar, son los ingresos devengados contablemente. O sea que es lo mismo. Si yo tengo un ingreso contable, ese ingreso es tributario, con unas excepciones que ya vamos a mirar que aquí mismo dice. Pero quiero aclarar eso. Si yo contabilizo por algo por allá en la cuenta 4 en mis ingresos en contabilidad, ese ingreso es el mismo tributario, repito, con unas excepciones. Pero ¿qué es lo que pasa? La norma internacional de ingresos me dice, para usted contabilizar un ingreso, tiene que conocer los costos del negocio, tiene que asociar esos costos. Digamos que tiene otras 5 puntos más para mirar allí, pero solamente voy a mirar esos que me interesa inventario. Cuando hablemos de ingresos, miramos los otros 3 puntos que hay allá pendientes. Entonces, me voy a quedar ahí. Para yo poder contabilizar ingreso en mi contabilidad en norma internacional, yo tengo que observar que tenga costos asociados a ese ingreso. Si el abogado está durante mucho tiempo esperando que salga ese ingreso, tiene que ir recogiendo esos costos que son asociados al negocio. Y ahí, ¿qué le va a tocar hacer al abogado de su contabilidad o al contador del abogado? Pues, ¿qué le va a tocar hacer? Clasificar muy bien, me imagino que por centro de costos, algo así, toda esa información para tenerla bien clara. Estos son los costos asociados a este negocio. Porque cuando lleguen a revisarme las entidades de fiscalización, me lleguen a revisar a mí ese tema, me van a decir, bueno, usted tiene unos costos aquí, demuéstreme que son los costos de este negocio. Porque repito, mire lo que dice este artículo. Los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente. En el año o periodo gravable, ojo, dice, los ingresos, aunque devengados contablemente, generan una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y las condiciones allí previstas. Y me ha hablado de una cantidad de excepciones que no puedo llevar como ingresos, así los tenga contables. Me habla del tema de dividendos, el tema de bienes inmuebles y otros allí. Pero lo que quiero significar es este primer punto. ¿Por qué razón? Porque lo tengo que conectar directamente con el tema del inventario. El inventario yo voy a tener entonces que tener dentro de mi inventario, voy a tener en un momento determinado una cantidad de valores que corresponden a intangibles, a prestación de servicios. Ese es un punto que hay que revisar, entonces hay que poner un poco de cuidado allí. Las empresas que presten servicios van a tener que tener un inventario de esos costos asociados a los servicios porque es un ingreso que va a obtener después. En el tema de inventario, desde el punto de vista del cierre, hay que revisar varias cosas. Lo primero, hay que hacer pruebas de deterioro. Recordemos que el deterioro tiene una definición muy puntual. Y el deterioro es que según esa norma 27 que tenemos, esa norma internacional 27, que me dice, mire, el deterioro es la pérdida de valor, digámoslo en paisa, por un caso fortuito o por un hecho que usted no maneja, pero que le puede dar a usted una pérdida en el futuro. Las pérdidas por deterioro se tienen que revisar. El deterioro básicamente es que
usted tiene un inventario, pero el inventario se le perdió, se lo robaron, se mojó, se dañó, se evaporó, dependiendo del tipo de inventario. Eso es un deterioro de los inventarios. Desde el punto de vista contable, yo tengo que reconocer todo el deterioro contable que deba de llevar a mis estados financieros como un menor valor del inventario. Desde el punto de vista fiscal, hay un tratamiento distinto, que es ese artículo 64, que me permite solamente llevar tributariamente como un menor valor del inventario solo el 3%. Entonces, ahí hay que mirar muy bien ese tema y ya en la conciliación fiscal, pues, cada uno de ustedes tendrá que hacer como la labor y la tarea, pues, allá para poder, digamos que, hacer la conciliación de manera correcta. Hay que hacer pruebas de deterioro. Y la prueba de deterioro se hace ¿de qué manera? Usted toma el valor neto de realización. Recordemos que el valor neto de realización es ¿qué? Es el valor de venta de mi inventario menos los costos que yo necesito para vender ese inventario o para terminar de producir el inventario. Si yo digo, es que yo vendo cajas de cartón, en este momento, ¿cuánto vale mi inventario? No, mire, tengo 1.000.000 de cajas que todavía no las he terminado. Para terminar ese millón de cajas necesito 100.000 pesos. Pero resulta que para yo poderlas vender, le tengo que pagar unos comerciales y unos fletes hasta donde está mi cliente y eso vale 200.000 pesos. Significa que tendría que tomar el valor del inventario más el costo de terminación, más los costos, digamos, de mercadeo y ventas, más los fletes. Y decir, vea, mire, esto es lo que yo necesito para tener el inventario listo y venderlo. Este es el valor de venta del inventario. A eso yo lo comparo con el valor del mercado. Digo, venga, un momentico, ¿voy a ganar o voy a perder? Ahí voy a determinar si hay un deterioro o no hay un deterioro. Eso es lo que hay que en este momento revisar desde el punto de vista de los inventarios. Cuando usted tiene un deterioro, puede reversar los deterioros. Digamos que aquí el punto 2 dice, reversar deterioros previos en el caso de haberse revaluado el inventario desde la última medición. Si yo en la medición que hice el año pasado, me dio un deterioro de un valor de 1.000.000 de pesos, este año vuelvo y mido y ya no me da deterioro, sino que me da una utilidad. Entonces este año tengo que reversar ese deterioro y reconocer pues el otro valor que tengo allí. Entonces el deterioro ya sería cero. Ese tema del deterioro lo tienen que revisar muy bien para poder entregar sus estados financieros. Sobre todo aquellas empresas que tienen que ver con bienes, con comercialización de tangibles. ¿Sí? Determinar también si hay que dar de baja inventarios. Hay inventarios que uno los tiene allí, no se venden, son obsoletos. Ese tema tienen que revisarlo para poder, digamos, dejar los estados financieros limpios. Obviamente, eso es contable, lo otro es fiscal. Fiscal es que, mire, usted tiene aquí una pérdida de un inventario, llámese deterioro, llámelo como quiera desde el punto de vista contable. Fiscalmente puede reconocer máximo el 3% como pérdida para llevar allá a la declaración de renta. Aquí hay una pregunta abierta. La pregunta dice, si hay una pérdida de mercancía por robo o por extravío, ¿cómo se debe tratar contablemente en el cierre y cómo se debe tratar desde el punto de vista tributario? Quiero como abrir un poco ese espacio ahí para que tengamos alguna interacción entre todos y yo no me sienta como tan solo. Entonces, quiero leerlos por el chat, los quiero escuchar. No sé si alguien quiera participar para que rompamos el hielo el día de hoy. ¿Los leo o los escucho? Que hay algunas personas que se nos están uniendo, vamos a ir tratando de darles acceso. Si de pronto alguno de ustedes ve que no le damos acceso a una persona que esté en la sala esperando a ingresar, le ruego el favor que me escriba por el chat, porque a veces uno se concentra aquí y se queda ahí todo el rato. Muy bien, entonces, si hay una pérdida de mercancía por robo o extravío, ¿cómo se trata contable y cómo se trata fiscal? Puede ser de a uno, no hay problema. O me quedé solo. No, yo aquí veo 28 participantes. Ayúdenme, por favor. El tratamiento
que hay que darle aquí el tratamiento contable es el que acabamos de explicar, ¿cierto? El tratamiento fiscal, fiscalmente el deterioro, básicamente que casi que no existe el concepto como tal, existe es una pérdida. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decíamos hace un momento, aplicar ese artículo 64. Usted tiene que revisar en este cierre contable el tema de inventarios de la siguiente manera. 1. Las muestras que usted reciba de un proveedor a título gratuito para ser distribuidos entre los consumidores finales. ¿Qué tratamiento le van a dar o le están dando a esas muestras que está recibiendo de un proveedor a título gratuito? Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque fiscalmente puede meterse en algunos problemas. ¿Qué más tiene que revisar? Las muestras que ha adquirido o ha fabricado y que las va a entregar a los clientes. Esas muestras gratis que entregamos. La primera son las que nosotros recibimos de los proveedores. Las segundas son las que nosotros vamos a entregar a nuestros clientes. Y las terceras son las muestras recibidas de un proveedor que puede venderse en el curso normal de las operaciones. O sea que aquí hay tres cosas distintas. La idea es que ustedes revisen muy bien cada uno de estos temas, validen sus políticas contables, cómo se están llevando y validen también tributariamente el efecto que eso puede tener desde el punto de vista fiscal. Esos son como los temas gruesos del punto de inventarios, como para que ustedes allí tengan un vademecum que les pueda servir para hacer el cierre contable y la revisión de la manera más correcta. Pasemos ahora a las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar que hoy conocemos en normas internacionales están en un paquete grande que se llama instrumentos financieros. ¿Por qué son instrumentos financieros? Porque los instrumentos financieros son documentos que tiene una entidad que para ellos son un activo y para la otra entidad son un pasivo. O sea que los instrumentos financieros pueden ser cuentas por cobrar o cuentas por pagar. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted vende una mercancía, usted emite una factura. Si esa mercancía es a crédito, usted genera una cuenta por cobrar en su contabilidad. Para la empresa que le está comprando, ¿qué tiene? Ella tiene una cuenta por pagar. Entonces, por eso es que se habla de instrumentos financieros. Aquí hay un documento que es el que me soporta todo este registro contable, que es la factura. Y desde el punto de vista legal, los abogados dirán, venga, ese documento voy a revisarlo si me cumple como título o valor, para hoy o mañana ir a demandar. Entonces, si tengo una cuenta por cobrar, con una factura debidamente legalizada, ajustada a la ley, firmada y demás, entonces esa factura le va a servir a la empresa para hoy o mañana hacer exigible el cobro de los dineros que hay allí. Obviamente con todo el proceso jurídico que eso conlleva. Las cuentas por cobrar realmente representan eso, son los derechos que tiene la entidad y sobre los cuales, digamos que hoy o mañana va a ir a recibir unos dineros. Esos documentos como tal también le pueden servir hoy o mañana como soporte para un crédito, bien sea en un banco o bien sea en la calle. Sin embargo, los créditos en los bancos están muy complicados. Para lo único que no están complicados es para nuestro presidente Duque, que dice que con las normas que sacó ya las pymes tienen dinero para trabajar. No, aquí abajo en la calle es un poco distinto el tema. No es tan sencillo que el banco me suelte plata. Los bancos no nos están realmente ayudando como se dice por allá en la norma que acaban de sacar a raíz de toda esta situación que nos tiene encerrados. Estas cuentas por cobrar adicionalmente, ustedes allí, ¿qué pueden encontrar? Pueden encontrar anticipos que han entregado a proveedores. Esos anticipos que han entregado a proveedores, hasta que no me llegue el producto o el servicio que yo estoy pagando, se convertirán en un derecho. Pero entonces ahí lo que debe hacer la empresa desde el punto de vista jurídico, no contable ni tributario, sino jurídico, es tener un documento soporte que me legalice hoy o mañana esa posible demanda que vayan a meter porque entregué un dinero y no me han entregado el producto ni el servicio. Si entregan el dinero y no firman nada, pues ahí van a tener algunos problemas hoy o mañana para recuperar esa platica. ¿Cómo se hace la revisión de cartera? Recordemos que desde el punto de vista de cartera, en el tema fiscal hay por allá un decreto que es el 187 del año como 75, eso tiene más años que todos nosotros juntos. Ese decreto básicamente establece unos porcentajes de cartera, ¿cierto? Sin embargo, aquí desde el punto de vista de normas internacionales vamos a ir a mirar que la cartera como tal
tiene que hacerse unas revisiones. La cartera, por muy buena que sea, siempre va a tener retrasos. Entonces, cada empresa en su manual de políticas tendría que haber abierto allá una sección exclusiva para el manejo de cartera, donde va a determinar y va a decir en sus políticas, mire, nosotros vamos en todo momento a evaluar nuestra cartera y vamos a hacer una provisión de cartera que digamos que en normas internacionales se llama deterioro. Vamos a hacer un deterioro de la cartera y lo vamos a reconocer de acuerdo a lo que establezcamos en las políticas. Si nosotros en la política decimos que vamos a tener una cartera que vamos máximo a sostener por 90 días, que es lo que me permite la norma internacional, significa que lo que pase de 90 días, yo le tengo que revisar el tema de deterioro. ¿Y el tema de deterioro cómo se hace? Trayendo a valor presente esos dineros que tengo en mi contabilidad y que tengo en mis facturas, aplicando obviamente el tema del deterioro de cartera. Y ese valor lo llevaría entonces contablemente como un menor valor de la cartera contra unos gastos del pedido. Digamos que el registro contable es básicamente lo mismo en norma internacional que en tributaria para su declaración de renta. La gran diferencia es ¿cuál? La gran diferencia es que usted tributariamente tiene que hacer un cálculo de acuerdo a otras cosas distintas y básicamente tengo que observar el decreto 187 que me dice, mire, usted hace una provisión general o una provisión individual y con eso nos tenemos que ir. Entonces allí usted tiene que ir a hacer una conciliación muy bien de toda esa parte porque es uno de los temas que seguramente en cualquier revisión va a quedar allí como para que miren muy detenidamente. ¿Cuáles son las posibles causas del deterioro de los clientes? Los indicios que tenemos. Si un cliente, yo le suelto una mercancía y a los 90 días, que es el plazo que le estoy dando, no me está cumpliendo con los tiempos, entonces ese cliente lo que va a hacer es que yo voy a tener que ir a hacer un deterioro porque pasó el tiempo máximo que yo le doy de crédito. Ese cliente voy a tener que mirarlo con otros ojos. Si yo me doy cuenta que le está pagando mal a otros proveedores, ya tengo un indicio adicional para calcular mi deterioro. Digamos que desde el punto de vista contable, eso es una disminución del ingreso del cliente de nosotros. Va a disminuir nuestra entrada a caja. Ese tema se vuelve muy delicado en situaciones coyunturales como cuáles, como la que estamos viviendo en este momento. Mire, hoy estamos siendo afectados por un tema de pandemia, que es el que tenemos aquí en el último punto, este que hay acá. Nosotros hoy tenemos nuestras empresas, la mayoría de empresas, por no decir que todas, cerca del 90% de las empresas están frenadas. ¿Frenadas por qué? Por una situación que nadie tenía ni siquiera medianamente en el horizonte calculada. Este tema de esta pandemia de COVID-19 está haciendo que muchos clientes no paguen. Si usted se para desde el punto de vista de su empresa, pues hay una justificación para que el cliente suyo no le pague. Pero si usted se para desde el punto de vista de la persona que le está vendiendo a usted sus productos o sus servicios, va a encontrar la misma situación. Venga, yo no le he podido pagar porque no abro mi empresa, porque mi empresa no vende, porque mi empresa no produce. Pero en cambio, si tengo que pagar unos costos fijos aquí internos, ¿que son cuáles? Mire, yo tengo que sostener a mis empleados durante el tiempo que dure todo esto. Y aquí es donde se genera una cantidad de discusiones que no vienen al tema, pero es importante mencionarlas porque eso me va a dar con un cálculo de deterioro grande. Eso va a pasar este año. Hay un cálculo de deterioro muy grande porque las empresas tienen una justificación también muy grande para no pagar. En este caso, con este COVID-19 está sucediendo que los empresarios tienen una carga de gastos muy grande y los ingresos es prácticamente cero. Hoy, ¿quién está realmente beneficiándose de esta situación? Yo veo muy pocos sectores. Sí veo un gran sector ganador que se llama el sector financiero. Es el gran campeón de todo esto. Se lo he dicho a un par de banqueros en estos días. Se volvieron, digamos que con su negocio, están volviendo más grandes todavía porque están prestando mucho más dinero. Ahora, el riesgo también ha crecido para ellos. Claro que sí, eso es innegable. Pero el gobierno a las empresas les dice,
usted cierre su empresa y siga con sus costos normales. Con el banco no le dice eso. ¿Por qué? Porque le dice al banco, venga, hágame el favor y preste plata. El banco le dice, yo le presto plata, pero gratis no le puedo prestar. Yo le presto a unas tasas de interés mínimas que tengo acá y con unos requisitos y unas condiciones que todos tienen que cumplir. En ese orden de ideas, los bancos son uno de los grandes ganadores. Dentro de este sector financiero están los bancos, están también los fondos de pensiones, que también están haciendo un golazo allí. No sé qué pensarán ustedes, pero yo soy de los que opino que en ese momento los fondos de pensiones y cesantías son los fondos que están siendo ganadores. ¿Por qué? El Estado, con la medida que acaba de tomar esta semana, dijo, mire, vamos a permitir que todas las empresas y todos los independientes que hacen aportes a seguridad social no paguen el 16, paguen solamente el 3. El 75% de ese 3, que es el 2.25, lo va a pagar el empleador. Y el punto 25 restante, perdón, el 25% restante que equivale al punto 75, lo va a pagar el empleado. Ahí está el 3%. Esta semana, revisando algunos comentarios de especialistas del tema, decía, mire, es que ese 3% es la comisión que cobran los fondos de pensiones y cesantías. Me sorprendí con el artículo, quedé sorprendido, dije, o sea que con la medida lo que se está haciendo es que se está salvaguardando directamente ¿a quién? A los grandes tenedores de dinero en este país, a los fondos de pensiones y cesantías y al sector financiero. Entonces, este tema del COVID-19 vamos a tener también que revisarlo porque me afecta el tema de cartera y el tema de deterioro de cartera. Para la revisión de cartera, ¿qué proponemos? Proponemos, además de revisar el deterioro que le acabamos de decir, se tiene que reconocer la financiación implícita de la cartera. Es decir, cuando usted vende a plazos de más de 90 días o a plazos más allá de la política que usted tenga establecido, eso implica que se vende a plazos sin incluir financiación. Si usted no incluye financiación, usted va a tener que ir a calcular el valor de ese dinero en el tiempo y tendrá que reconocerlo en su contabilidad. Ese es un punto que tienen que revisar cada uno cuando hacen unas entregas de producto o de servicio, una prestación de servicios o una entrega de productos, y lo hacen y dicen, venga, págueme en 4, en 5 meses, no hay ningún problema, yo le doy crédito. El dar crédito significa, venga, yo le entrego a usted un capital, le entrego un dinero, pero yo ese dinero lo necesito para producir. Si yo voy al banco me presta gratis, el banco no me presta gratis. Entonces, ¿usted por qué le está prestando gratis a todos sus clientes? Eso es lo que se quiere, digamos, que explicar un poco acá del tema de financiación implícita. Cuando usted suelta una cartera a un tiempo muy largo, esa cartera como tal debería de ir a revisarse el tema de interés que tendría que reconocerse porque el dinero en el tiempo tiene un costo, ¿sí? Otra cosa que usted tiene que revisar son los diferentes préstamos a empleados o a socios. Esos préstamos a empleados, revise también si tiene financiación o no. La mayoría de empresas dicen, no, pues yo que le voy a cobrar interés a los empleados. Venga, yo no quiero ser el malo de la película hoy aquí en este caso, pero desde el punto de vista financiero, nadie debería de prestar a cero. Hay que cobrar alguna cosa. De hecho, el mismo Estado le dice a uno, venga, cuando usted le preste a los socios, lo que usted tiene que hacer es reconocer esos interesitos presuntivos que hay ahí. Y el Estado le dice a uno, hágame el favor, reconózcalos y tráigamelos aquí en la contabilidad. O sea que, perdón, la contabilidad no, en la declaración de renta. O sea que lo que usted tiene que hacer es reconocer ese ingreso tributario por intereses presuntivos de préstamos a socios. Reconoce un ingreso. Ese ingreso que hay a fiscal no es el ingreso contable. De hecho, la misma norma lo establece así. Este es un ingreso para su declaración de renta, pero no es un ingreso para su contabilidad. O sea que lo mejor es que cada vez que le presten al socio o saquen plata de aquí para prestarle a cualquiera, tengan una tasa de interés pactada. De esa manera estarían más tranquilos todos. Esa es como la recomendación en la revisión de cartera. Otro tercer punto que me parece muy delicado y se queda muchas veces en el tintero es la legalización de los anticipos. Así como usted legaliza la caja menor en el punto que veíamos la semana anterior, usted va y legaliza lo que usted tiene pendiente
en la caja menos dice, mire, yo le entregué 10.000 pesos a fulano, 20.000 a sultano para que tanqueara la moto, para que mandara un sobre no sé a dónde. Eso al 31 de diciembre no debe quedar. La caja debe quedar cuadrada y debe quedar legalizado todos los dineros, documentos, nada. Eso iría entonces también aquí lo mismo con la cartera. Si yo tengo anticipos que he entregado, legalicemos los anticipos. Venga, entrégueme el producto, entrégueme el servicio, en la medida de las posibilidades que eso se pueda hacer. ¿Eso para qué? Para llevar a cabo esa labor y tener, digamos que, la claridad y la certeza que los estados financieros me está quedando el valor real que tengo y que debo de reconocer. Ahí está pues como el punto. Un cuarto punto en la revisión de cartera son las variaciones de la TRM sobre las cuentas por cobrar en moneda extranjera. Las empresas que hagan comercialización internacional o ventas al exterior van a tener que ir a mirar las facturas que han hecho porque van a ser en dólares. El dólar, si hoy fuera 31 de diciembre, el dólar se disparó desde hace un mes. Un dólar que teníamos a 3.400, hoy lo teníamos alrededor de 4.000, 3.900 y algo, estaba ayer como 3.983. Es un dólar que se ha pegado una carecida bastante grande, es decir, la moneda nuestra, el peso colombiano frente al dólar, se ha deteriorado. Ese deterioro de nuestra moneda conlleva a que la cuenta por cobrar que yo tenga al momento de reconocer estados financieros en una tasa, perdón, en una moneda diferente a la nuestra, yo tenga que reconocer ese efecto en mi estado financiero, o como un ingreso o como un gasto. Eso desde el punto de vista contable, repito, tributariamente tiene un efecto un poco distinto. Digamos que ese es el tema de la cartera. Hoy hemos evacuado ya dos temas. Vamos con un tema grande, que es el tema de la revisión de la propiedad, planta y equipo. En el tema de la propiedad, planta y equipo, tenemos que decir que la definición clásica de lo que es propiedad, planta y equipo son activos que se tienen para el uso de la empresa. ¿Para usarlo cómo? En la producción de bienes, en la prestación de servicios o para propósitos administrativos o bien sea para ser arrendados. Por aquí alguien me hace señitas y le dice pues que haga como un pequeño espacio acá para preguntas de los temas anteriores, de inventarios y de cuentas por cobrar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, les pido por favor que me escriban por el chat. Yo aquí tengo el chat abierto en mi equipo y estoy pendiente de ustedes. Voy a tratar de avanzar porque el tema es un poco largo, entonces como hay mucho tema, la idea es que tratemos en esta segunda sesión avanzar lo que más podamos, a ver si alcanzamos, digamos que a terminar lo que tengo planteado en el día de hoy para dentro de 8 días poder finalizar y entregar el tema al 100%, que es como el objetivo de la universidad. Repito, les queremos extender la invitación a que se inscriban a nuestras especializaciones. La universidad está presta y está lista para entregar información al respecto. En la plataforma ya hay unos flyers que hemos dejado ahí para que ustedes miren las diferentes especializaciones. De igual manera, desde el punto de vista de atención de parte de nosotros, la universidad tiene todos los canales listos. Como pueden ver, pues estamos preparados hace rato para hacerlo de manera virtual. La universidad, y tengo que decirlo, de un día a otro implementó el tema virtual al 100%. El lunes íbamos a arrancar clases nosotros en pregrado normal y cuando nos dijeron, no señores, ya no pueden venir a la universidad, vamos a cerrar, vamos a dar clases virtuales. Esa noche no dimos clases virtuales por el impacto que tuvimos, pero el otro día, martes, arrancamos normal con toda la gente común y corriente. O sea que la universidad en esa parte tiene un fuerte muy grande y muy positivo para todos. Muy bien, continuamos entonces aquí con propiedad, planta y equipo. En propiedad, planta y equipo, como les decía, hay que revisar qué son los bienes que yo tengo para la prestación de servicios, para mi uso, para lo que yo hago dentro de la empresa. Entonces, en propiedad, planta y equipo hay que tener en cuenta que hay que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que sean activos, obviamente, que sean tangibles, que los tenga por más de un año y que los tenga para uno de estos propósitos. Que lo tenga para mi uso, en la administración o en la producción, o para ser arrendados. Ese tema o para ser arrendados lo vamos a mirar ahora desde el punto de vista contable como propiedades de inversión, pero lo vamos a ver ahora separado. En este momento la invitación es a que miremos propiedad, planta y equipo como está acá. En propiedad, planta y equipo, la revisión que hay que hacer
la tenemos que hacer en varias vías. La primera, uno, calcular la depreciación de los activos. Y aquí hay un tema que se puede volver un poco extenso, que no me quiero extender aquí con ustedes en este tema, pero sí lo quiero tocar. Y es que usted en su manual de políticas determinó unas vidas útiles, determinó unos valores residuales y determinó unos métodos de depreciación. Usted hizo eso allá en sus políticas contables y aplicó como tiene la política contable. La política fiscal tiene otras aristas totalmente diferentes, similares pero diferentes. Tributariamente a usted le dicen, mire, si usted compró ese bien antes del año 2017, trabájelo con las vidas útiles que teníamos establecidas en ese momento. Entonces van a tener que ir a desempolvar por allá el estatuto tributario antes de las reformas y revisar cómo estaba, para poder venir aquí a mirar si la depreciación de esos activos que son viejitos están bien calculados o no. Porque el tema fiscal hizo un cambio por allá en el año 2017 y dijo, mire, a partir del 1 de enero del 2017, como voy a adoptar todo el tema de normas con esa ley 1819 que revisamos hace un momento, usted ya la vida útil de esos bienes no la va a tener como la teníamos antes. Voy a casos concretos. Un edificio que usted en el 2016 lo depreciaba con una vida útil de 20 años, ya a partir de la llegada de esa ley 1819, esa vida útil cambió. Y cuando usted revisa por allá hace 137, usted le va a encontrar y va a decir, mire, aquí la vida útil de esto es ¿cuánto? De estos edificios. Es el 2.22% anual. Si usted convierte eso a años, lo divide entre 100%, 2.22% dividido a 100%, le va a dar 45 años. Entonces usted depreciaba un edificio que compró en 2015, lo depreciaba 20 años. Y en 2017 compró un edificio igualito por el mismo valor, un caso demasiado hipotético pues, el mismo edificio por el mismo valor, lo compra en 2017 y lo va a depreciar a 45 años. Efectos contables y efectos fiscales, muy distintos los dos. Desde el punto de vista contable, usted tiene una depreciación grande porque fue a 20 años. Desde el punto de vista fiscal, tiene una depreciación muy pequeña. ¿Por qué? Porque es más del doble del tiempo. En estado de resultados, ¿qué está pasando? Contablemente la utilidad es menor. Fiscalmente la utilidad es mayor. Finalmente, ¿qué es lo que se busca desde el punto de vista tributario? Recaudo de impuestos. Si el recaudo de impuestos se da de esa manera, pues entonces la utilidad fiscal es más alta, el porcentaje que usted debe pagar de impuesto a la renta es el mismo, pero entonces será sobre una mayor base, lo que le permitirá al Estado tener una utilidad más grande. Y ese mismo punto que estamos hablando, desde esa misma manera, me está diciendo a mí, mire, usted desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista contable tiene una diferencia gigante. Y esa diferencia le va a dar que los impuestos que usted está calculando en su contabilidad son diferentes a los impuestos que usted está calculando desde el punto de vista de renta. En otras palabras, le va a dar algo que en el tiempo se llama el impuesto diferido. En el impuesto diferido tendríamos nosotros que ir a mirar muchas cosas que nos pueden impactar. Y recuerde que ese impuesto diferido merece una atención demasiado especial, porque por allá en su declaración de renta y en su formulario 2516 va a tener que ir a llevar ese cálculo del impuesto diferido. Voy a tratar de hacer aquí con ustedes un pequeño ejercicio para explicar el tema de lo que tiene que ver con la parte fiscal y contable de las propiedades planta de equipo. Entonces aquí me voy a pasar a una pantalla de Excel para que construyamos entre todos un pequeño ejemplo. Denme un segundo, les comparto acá. Creo que aquí me están viendo en mi pantalla de Excel. Yo verifico. Sí, aquí me están viendo ya en la pantalla de Excel. Muy bien. Digamos que yo tengo un tema contable y tengo un tema fiscal. Estamos hablando del tema de propiedad planta de equipo.
o lo que en la norma internacional llaman inmovilizado material. Yo me acuerdo que la primera vez que leí normas internacionales decía, el costo atribuido del inmovilizado material puede ser el valor razonable. Yo dije, Virgen Santa, y eso es lo que va a llegar a Colombia. Pues con frases como esas, todavía muchos nos asustamos. Entonces, la recomendación ahí es, señores, a revisar mucho el tema de normas internacionales porque estamos aplicando ya en el 100% de empresas y digamos que la gente que nos revisa, los señores de la DIAN que nos revisan, cada vez se preparan mejor en eso. Entonces, ellos van a venir a revisarnos muy bien esa información desde el punto de vista fiscal, pero mirando la norma internacional ahí mismo también. Muy bien. Pongamos entonces un ejemplo. Digamos que yo tengo aquí el que estamos trabajando ahorita. Un edificio que compré en el año 2016. Ese edificio que compré en el año 2016, supongamos que es por un valor de 100 millones. Contablemente, fiscalmente, ¿cuánto es? Los mismos 100 millones. Eso no vale ni más ni vale menos en ninguna de las dos partes. Vale exactamente igual. Entonces, este edificio que yo compré en 100 millones de pesos, para este año tiene una depreciación, digamos que sea en línea recta. Digamos que esta depreciación que hay acá se debe calcular teniendo en cuenta un 10% de valor residual o valor de rescate, como llaman algunas personas. Entonces yo podré depreciar el saldo restante. Entonces yo cogería este valor y lo multiplicaría por el 10%. El valor residual debería ser del 10%. Perdón, que aquí se me quedó esto. No escribió mi equipo. 10%. Digamos que va a calcular la depreciación. El valor a depreciar entonces sería este valor que hay aquí, que es el 10%, pero yo le voy a restar le voy a decir que me tome este valor, réstele el valor residual, réstele el 10%. ¿Qué me queda para depreciar? Me quedan 90 millones. Valor de la depreciación. Supongamos que yo en mis políticas dije que iba a depreciar esos bienes a 30 años. A 30 años la depreciación entonces sería anual. Contablemente la depreciación sería 3 millones. Fiscalmente, digamos que fiscalmente me pasa lo mismo. Me pasa que yo voy a depreciar sobre 90 millones, voy a tener un valor residual del 10% de 10 millones. Pero aquí, en el año 2016, la norma fiscal me decía, mire, usted puede coger este valor que hay aquí y usted lo puede depreciar en 20 años. Si aquí hay una diferencia, porque yo digo que en 30, aquí me dicen que en 20, aquí ya tengo un primer caso para evaluar que puede haber un tema que me va a afectar a estados financieros de manera distinta, contable y fiscal. Primer caso. Segundo caso, que las vidas útiles sean iguales, es decir, que aquí sea 20 años y aquí también sea 20 años. Les confieso, cuando nosotros montamos NIF, como sabíamos que el principal problema para calcular el impuesto diferido va a ser por acá, lo que la mayoría de los implementadores hicimos fue tomar la vida útil igual a la vida fiscal que había en ese momento. Es decir, si yo tengo una depreciación aquí a 20 años, fiscalmente a 20 años, entonces no voy a tener ninguna diferencia en el cálculo de mis impuestos. ¿Por qué razón? Mire, esta depreciación tiene una contabilización, como ustedes saben mejor que yo, un débito al gasto y un crédito a la 1592, como un menor valor del activo vía depreciación. Vamos a construir un pequeño estado de resultados, un PIG aquí y un PIG aquí. Digamos que los ingresos, recordemos que los ingresos en pocas veces varían. Vamos a suponer que aquí no variaron, que sean 500 millones, tanto contables como fiscales. Supongamos que el único gasto que hay aquí es la depreciación que estoy corriendo en este momento. La depreciación sería este valor que hay acá, ¿cierto? Entonces, como es igual, ¿cuál sería la utilidad? Repito, voy a poner el caso hipotético de que el único gasto que hay es esa depreciación. Aquí me va a quedar 500 millones menos
4 millones y medio, me queda una utilidad contable de este valor, una utilidad fiscal de este valor. Significa entonces que el impuesto a la renta, ¿cuánto será? Digamos que sea el 33% de este valor para los dos casos. En español, significa que yo voy a tener que pagar un impuesto de renta. En mi contabilidad lo calculé en 163 millones y fiscalmente me dio 163 millones. Eso era lo que nosotros buscábamos en la contabilidad hace unos años cuando implementamos NIF. Y si usted tiene bienes del 2016, que la vida útil que usted tiene escrita en sus políticas le coincide con la vida útil que estaba en su momento en el estatuto tributario, aquí el impuesto diferido va a ser 0, porque contablemente el valor de impuesto es el mismo que va a calcular en su declaración de renta. Pero si este bien, le voy a cambiar todo esto, mejor dicho, lo voy a poner aquí más abajo para dejar este quietecito. Este digamos que es como el caso número 1, el primer caso. Voy a coger todo esto, voy a revisar exactamente igual, pero voy a hacer un segundo caso. Vamos a suponer las mismas variables, pero vamos a decir que este edificio se compró en el año 2017. Revisamos primero desde el punto de vista contable qué pasa. Contablemente, ¿cómo estaría? Valor del edificio, digamos que sean 100 millones. Valor residual y valor del monto máximo depreciable. Como tengo un valor residual del 10%, que fue el que calculamos y que tenemos escrito en mis políticas, las políticas yo no las puedo cambiar. Recuerde que si usted hace un cambio en una política, ese cambio conlleva a que usted tenga que recalcular estados financieros. Y qué pereza uno cambiar una política de estas a esta altura del partido, ya en 2020, y tenerme que volver a recalcular, a reexpresar, como habla la norma, a reexpresar estados financieros desde que el efecto tenga alguna contabilización especial. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Las políticas contables están fijas, no puedo variar nada de esto. Pero en el año 2017 sí tengo una variación fiscal. La variación fiscal es que estos edificios que tengo, que lo compré, repito, en 2017, voy a tener una depreciación, pero ya no es una depreciación a 20 años, ya es una depreciación a 40 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que todo, a este valor le voy a quitar el valor residual. Digamos que es el 10%. Me quedaría entonces 90 millones. Pero aquí es donde viene el cambio. El cambio es, usted ya no va a depreciar a 20 años, sino a 45 años. Ya no va a llevar a su estado financiero 4 millones y medio como depreciación, sino que va a llevar a su declaración de renta, desde el punto de vista fiscal. Usted contablemente tiene 4,5, pero fiscalmente va a poder llevar solo 2 millones de depreciación. ¿Cuál es el efecto en el estado de resultados? Repito, aquí no hay ningún cambio, me queda igual, pero aquí sí hay un cambio. Yo tengo ingresos de 500 millones, el mismo escenario hipotético. Tengo una depreciación ya no de 4,5, sino de 2. Por consiguiente, la utilidad fiscal me da mayor a la utilidad contable. Yo contablemente tengo provisionado un impuesto de 163 millones de pesos. ¿Usted dónde provisionó ese impuesto? Usted hizo una provisión del impuesto por allá en la cuenta 24. Usted dijo, mire, yo contablemente tengo ya listo este valor, pero fiscalmente, cuando usted armó su declaración de renta, dijo, mire, no. Con estas nuevas vidas útiles, porque este bien se compró en 2017, ya la utilidad me da mayor, por consiguiente el impuesto me da mayor. Aquí tengo una diferencia. ¿La diferencia es de cuánto? Yo calculé en mi contabilidad 163.515.000 pesos de impuesto, pero tributariamente pagué más. Cuando usted paga más, usted tiene aquí un activo por impuesto diferido. Entonces, mire, el tema de propiedad, planta y equipo, no solamente voy a tener que ir a revisarlo, cómo están las vidas útiles, cómo está el cálculo de la depreciación, el método de depreciación y demás, sino tengo que ir mucho más allá. Como van a haber diferencias entre la parte contable, como lo acabamos de explicar, y la parte fiscal, esas diferencias que estoy viendo acá en este Excel son diferencias que a la postre me van a llevar a mí a tener que ir a reportar este valor.
¿Cómo calculo este valor? Como se lo acabo de explicar. Quiero que me digan si se comprendió el ejercicio, se comprendió el tema, porque este es uno de los puntos más importantes que yo he querido siempre tratar en este tipo de seminarios, que la gente tenga claro qué es el impuesto diferido. El impuesto diferido es un valor que yo calculo en mi contabilidad, pero que fiscalmente hago un pago distinto por los efectos fiscales. Pero de partidas, esta es una partida que es temporal en el tiempo. Las partidas temporales o temporarias me dan a mí que yo tengo que calcular el impuesto diferido. Ustedes me van a poder decir, venga, pero con el 4 por mil me pasa lo mismo, yo hago contabilización de un valor y fiscalmente me llevo otro. Sí, pero ahí no hay impuesto diferido, ¿por qué? Porque usted en el tiempo nunca va a recuperar eso. ¿Qué va a pasar en este ejercicio? Va a pasar que yo tengo contablemente una depreciación a un tiempo que fue 20 años. En el año 21, contablemente yo ya no llevo ninguna depreciación. Pero en el año 21, desde el punto de vista fiscal, sí llevo 2 millones de depreciación. O sea que esta curva que hay aquí va a crecer durante 20 años y va a decrecer los otros 25 años siguientes. Es decir, en otras palabras, el Estado me va a cobrar un impuesto mayor durante 20 años. Y si esto fuera un sistema perfecto con los ingresos iguales y solamente este activo, podríamos ver el cálculo en la curva que desde el año 21 al año 45, este tema que yo estoy pagando y estoy calculando acá, fiscal, que he pagado 825 más cada año, desde el año 21 al año 45 voy a pagar menos valores. ¿Por qué? Porque aquí voy a depreciar cero, aquí voy a tener cero depreciación y aquí sí voy a tener esta, o sea que voy a tener 660,000 pesos que voy a ir recuperando, por así decirlo, desde el año 21 hasta el año 45. Ahí queda pues entonces como el ejemplo para que ustedes lo empiecen como a revisar y lo empiecen como a validar. Voy a regresar a mi presentación. Del mismo momento, por favor, les comparto la pantalla. A ver si aquí me ven. No sé si me están viendo ahí, creo que no. Creo que ahora sí, que ya me hicieron señitas por el interno que ya había llegado la presentación. Muy bien, entonces el primer punto que acabamos de revisar es valide su depreciación, vaya, mire sus políticas contables. En las políticas contables usted va a mirar cuál es el importe depreciable, cuál es el valor residual, cuál es la vida útil. Con todo eso acabamos de hacer el primer pequeño ejercicio, como para comprender el efecto contable y el efecto fiscal de la depreciación, de acuerdo a sus políticas contables y de acuerdo a lo que está establecido en el estatuto tributario. Muy bien. Hay algunas compañías que cada año van y revisan sus activos y se dan cuenta que a pesar de tener una depreciación, como en el caso de ahorita, de 4,5 millones, si yo digo tengo un activo que vale 100 millones, el del ejercicio, y le resto la depreciación de este año, que son 4,500,000, el valor en libros o el valor neto contable, como se debe decir técnicamente ahora en NIF, el valor neto contable serían de 95,5 millones. Pero ¿qué tal que ese edificio que yo tengo no lo he pintado, hay unas grietas y no las he arreglado, hay una cantidad de deterioro, de daños físicos en la planta física que yo no he arreglado ni he abordado? Puede que ese edificio yo llegue a un evaluador y me diga, venga, usted dice que se vale 100 millones, menos una depreciación de 4,5, vale 95. No, pero es que ese edificio usted como lo tiene de mal, de abandonado. Mira que hay gente que todas las noches se va y se mete allá a dormir. Hay gente que en este momento está ocupando esa propiedad. Para usted sacar a esa gente hay un problema. Hay que llamar a los abogados que están por aquí con nosotros a que nos ayuden. Entonces, si eso está sucediendo, muy posiblemente el bien no vale lo mismo que usted está diciendo en su contabilidad. Posiblemente ese bien vale menos, y ahí es donde viene un tema del deterioro. El deterioro contablemente se reconoce, fiscalmente
me van a reconocer únicamente la depreciación. El deterioro me lo van a reconocer a mí, o valores de pérdida por deterioro, me lo van a reconocer desde el punto de vista fiscal únicamente cuando yo realice el bien. No me lo van a reconocer antes. Ese es un punto que hay que tener en cuenta al momento de armar sus declaraciones. Si yo contablemente tengo un deterioro aquí de 100 millones, esos 100 millones de deterioro me van a afectar mis estados financieros, me van a dar una menor utilidad contable. Fiscalmente no me lo van a reconocer. Eso es una partida temporaria. Esa partida temporaria me lleva a lo mismo que acabamos de explicar hace un momento. Me lleva a que yo tenga una utilidad contable y un impuesto calculado contablemente menor al impuesto que yo voy a calcular desde el punto de vista fiscal. Por consiguiente, esa partida que hay ahí, que es temporaria, me da también con impuesto diferido. Ahí les queda otro punto para que revisen. Lo voy a cambiar, el mismo ejemplo. Ya hemos explicado la depreciación, hemos explicado el deterioro, efectos de los dos. Expliquemos ahora un tema de reevaluación. La mayoría de empresas, cuando arrancó el tema de NIF, aprovecharon para subir el valor contable de los activos. Ese valor contable de los activos únicamente tiene efectos contables. Me voy a tratar de hacer explicar. Si usted cuando implementó NIF en su compañía dijo, mire, es que yo en este momento tengo, por aquí me dice Liliana Rocío Serna, me dice una pregunta, un segundo, por favor, revisemos. Me está diciendo, es que varios profesionales dicen que el efecto NIF quedó solo para edificaciones, que en la parte de equipos de oficina, maquinaria de equipo quedó igual. Colgap versus NIF, por favor me confirma. Muy bien, en ese caso, la recomendación que yo le puedo dar es ir a revisar directamente el artículo del estatuto tributario, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy y reviso directamente en el estatuto tributario, me voy a dar cuenta que el tema de vidas útiles cambió, pero el tema que cambió de vidas útiles me va a mí a tener un efecto únicamente fiscal. Entonces, la recomendación ahí es que ustedes revisen las tablas de depreciación que están fiscalmente publicadas. Esas tablas de depreciación que hay allá y esas vidas útiles más bien que hay allá son vidas útiles que tienen efectos fiscales. Entonces, lo que le digo a ustedes es que revisen el tema allá. Entonces, les pido el favor que revisen por allá el artículo 137. Voy a ver si lo encuentro aquí rápidamente en pantalla y lo revisamos. Denme un momento, aquí lo acabo de encontrar. Le voy a mostrar aquí a Lilian Rocío lo que me está preguntando. Les voy a compartir aquí la pantalla. Aquí van a ver ustedes el artículo 137. Creo que lo vemos, ¿cierto? Entonces, Lilian Rocío, miremos qué tan cierto es lo que me están diciendo los colegas. Me dice, mire, voy a leer textualmente el artículo 137. Limitación a la deducción por depreciación. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, repito, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. ¿Qué me está diciendo ahí? Señor, hágame el favor y concilie su contabilidad con lo que yo le voy a ordenar aquí. La tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, siempre que no exceda las tasas máximas determinadas por el gobierno nacional. O sea que aquí me están dando unas tasas máximas. Y el gobierno lo que hizo fue decir, mire, las tasas de depreciación máxima van a oscilar entre el 2.22 y el 33%. Y en este mismo artículo 137 me muestra esta tablita. Y me dice, vamos al caso puntual suyo. Usted me dice, me está diciendo por acá, el efecto en edificaciones, si lo hay como lo acabamos de mostrar. En equipo de oficina y maquinaria, mire, maquinaria y equipo. En maquinaria y equipo me está diciendo que es el 10%. Entonces, en gran parte tiene razón el análisis que están haciendo los colegas. Porque recordemos que antes de esta norma, me voy a devolver nuevamente aquí, mire que esta norma fue cambiada aquí. Esta norma anteriormente, le ruego el favor que busque el estatuto de ese año. Los estatutos tributarios no se pueden votar, señores. Eso hay que guardarlo.
que guardarlo. ¿Por qué? Porque esta norma ha cambiado, entonces yo tengo que ir a revisar esa norma como estaba inicialmente. Entonces guarde el estatuto de ese año. Y además porque una fiscalización hoy o mañana le va a decir a usted, bueno, ¿usted cómo presentó su declaración de renta del 2017? Entonces vaya, mire el estatuto 2017 cómo estaba, para que usted se pueda defender como lo tiene que hacer. Entonces esta norma me está diciendo, ¿cuánto puede usted depreciar en maquinaria de equipo y en equipos de oficina? Usted puede depreciar un 10%. Es decir, en 10 años usted hace la depreciación. Lo que está diciendo Lilian Rocío tiene razón. Es decir, lo que yo hacía antes de 2016 es el mismo ahora en 2017. ¿Dónde puede estar la diferencia? La diferencia puede estar en este parágrafo que hay aquí. Este parágrafo dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la vida útil es el periodo durante el cual se espera que el activo brinde beneficios económicos futuros, por lo cual la tasa de depreciación fiscal no necesariamente coincidirá con la tasa de depreciación contable como lo miramos hace un momento. Pero entonces aquí juega otro tema y es el valor residual. El valor residual sí puede hacer que yo tenga una depreciación fiscal diferente a la depreciación contable. Entonces eso es un tema que va a tener que ir a revisar uno a uno. Pero inicialmente, Lilian Rocío, la respuesta que le puedo dar es, desde el punto de vista fiscal, se lleva una depreciación del 10% y contablemente para esos bienes también es el 10%. O sea que el efecto ahí sería ninguno. Pero, ojo con esto. Mire, aquí en este punto sí hay diferencia. O sea que la pregunta suya, que es lo único que afectaría, no es lo único que afectaría. No afectaría solamente eso, solamente edificaciones. También me está afectando a mí el tema de vehículos. Recordemos que los vehículos yo en el 2016 los depreciaba 5 años, depreciaba el 20% anual. Aquí con el cambio de la norma estoy depreciando la mitad, o sea que los vehículos ya desde el punto de vista fiscal me permiten a mí depreciarlos en 10 años, no en 5. O sea que ahí tengo un segundo efecto. En síntesis, ¿yo qué les puedo decir para redondear un poco más la pregunta que me hace Lilian Rocío por acá? Lo mejor es que ustedes validen uno a uno cada uno de los activos que están en esta tabla con lo que teníamos anteriormente. Ahí se va a dar cuenta si hay o no hay algún efecto. Perdón. Muy bien. No sé si queda clara la pregunta allí. Con mucho gusto, Lilian Rocío. Son las 9:10, 9:11 minutos. Le voy a dar la palabra por un momento a Alexander, que él me está pidiendo aquí unos 10 minuticos para comentarles a ustedes unos temas que tienen que ver con las especializaciones nuestras. Quiero darle la palabra a Alexander. Alexander, bienvenido. Bien pueda, ingrese a la sala y tiene el auditorio para usted. Bien pueda, lo escuchamos. Buenos días, profe, muchas gracias. Me presento, yo soy el coordinador comercial de la Universidad Remington, sede Pereira. Muy contento de verlos a ustedes acá. Esta iniciativa de la Universidad Remington es principalmente una apuesta para que las personas profesionales puedan capacitarse. Nosotros en este momento estamos viviendo un momento histórico. Esto es algo que no se ha presentado nunca. Es un momento sin precedentes y realmente para nosotros como universidad, que somos pues las personas que estamos al frente realmente de cómo nos vamos a preparar para las cosas que van sucediendo, pues nos inquietamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para nosotros aportar? Entonces por eso nos diseñamos estos seminarios. Quiero contarles, contadores, porque creo que acá todos son contadores. Solamente tuve la descripción de una persona que es veterinario, no sé si aquí esté, pero de resto todos son contadores. Entonces es muy, muy, muy buena la acogida de este tema por parte de los contadores, tan buena que tuvimos que abrir 2 grupos para este seminario. Entonces yo quisiera iniciar mi intervención contándoles algo.
pena, se me cayó la conexión, ya estoy de nuevo con ustedes. Quería iniciar la intervención contándoles algo, y es que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que realmente ninguna empresa está preparada para esto. Entonces siempre va a ser un ejercicio muy adecuado el que nosotros nos sentemos en un escritorio, tomemos un espacio de nuestro día y digamos, bueno, ¿qué va a pasar? Ah, mire, por acá está la veterinaria, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Muy interesante que una veterinaria esté interesada en estos temas, y yo pensaría que realmente eso nos da una visión muy grande de lo que yo quiero llegar con mi intervención. Pero entonces les decía, es muy importante que nosotros saquemos un espacio del día, cojamos una hoja y digamos, bueno, ¿cómo me proyecto yo en esa crisis? O sea, ¿qué va a pasar en uno? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero ¿qué va a pasar también con mi empresa? De pronto con las empresas con las que yo manejo. Ustedes que son contadores y tienen de pronto la oportunidad de intervenir en varias empresas, es muy importante que ustedes en este momento se sienten y piensen para dónde va eso. Le doy la bienvenida a Kelly, que nos saludó por acá, la veterinaria, y aquí ustedes se dan cuenta de algo. Si Kelly nos acompaña el día de hoy es porque todas las empresas, absolutamente todas las empresas de Colombia, tienen preocupaciones contables. Todas. Así sea veterinaria, así venda tapitas, cualquier cosa, todas necesitan de la parte contable. Entonces yo me atrevería a decir en un análisis un poco vago que la industria contable o el área económica de la contabilidad puede ser de las que mejor salga parada después de esta crisis. Hay personas a las que de pronto les da temor llamar a esto que está pasando una crisis, pero eso lo es. Realmente estamos pasando por una crisis, pero no va a durar siempre, ¿cierto? Las proyecciones dicen que más o menos para el 2022 nosotros ya estamos estabilizando un poco la economía, pero ¿qué va a pasar mientras tanto? Y sobre todo, y mucho más interesante, ¿qué va a pasar después? Hay algo que manejan las universidades, y es el concepto de la generación perdida. Eso se vivió en la crisis de las .com por allá en los 2000, se vivió en la crisis de la inmobiliaria en el 2018, y se trata de que muchos profesionales se gradúan y esos profesionales básicamente quedan perdidos en el tiempo porque llegan a un momento económico en que la economía no sostiene los empleos. Entonces de alguna manera es muy difícil para las empresas contratar personal nuevo. Entonces son personas que se están graduando y no encuentran la oportunidad en el mercado, ¿cierto? Compañeros, qué pena que tengo acá un problema con la conexión. Entonces es muy importante analizar eso. Son personas que se van a graduar y que por 1 o 2 años las oportunidades en el mercado van a estar complicadas. Así el área de la contabilidad, como les dije al principio, me parece a mí que va a ser una de las que más bien paradas va a estar en esta crisis, ¿cierto? Entonces aquí aparece algo y es pensar, bueno, entonces ¿qué hacer como profesionales? Porque realmente eso no va a durar toda la vida, realmente esto va a pasar, ¿cierto? Entonces la propuesta, o realmente lo que nosotros queremos hacerles llegar desde parte de la Universidad Remington, es decirles, bueno, la educación siempre va a ser una buena idea, y invertir en educación siempre va a ser una buena idea. En este momento nosotros estamos impulsando las inscripciones para los posgrados, y eso es un posgrado que va a iniciar ahora en mayo y que muy seguramente va a terminar para esas fechas donde la economía se va a estabilizar. Nosotros tenemos disponible revisoría fiscal y tenemos disponible legislación tributaria nacional e internacional. En este momento más que nunca es muy importante que las personas se ubiquen en qué puedo hacer con mi empresa, dónde están las partes legales y las partes tributarias donde yo me puedo meter. Están saliendo decretos en todo momento, en este momento pues por la coyuntura, y ustedes contadores son las personas que están más capacitadas para que las empresas aprovechen esa oportunidad. Entonces la invitación profesionales es para que ustedes pues se interesen por esas especializaciones que nosotros tenemos. Esta semana nosotros vamos a estar con un buen servicio al cliente. Hay muchas preguntas que ustedes pueden tener en este momento. Un ejemplo, ¿para qué estudio estas especializaciones? ¿De
de qué me va a servir. Si yo estoy trabajando en X empresa, ¿cómo voy a hacer para que esta especialización me contribuya? Me gusta esta parte de la economía, entonces ¿cómo voy a hacer para que esto funcione con lo que yo voy a estudiar? Todas estas preguntas nosotros las vamos a estar recogiendo esta semana, y además de eso vamos a estar pasándoles una encuesta en la que ustedes se van a proyectar y van a decir, bueno, según esta encuesta y los resultados de esta encuesta, me conviene muchísimo más estudiar esta especialización que esta otra. Entonces yo les agradezco por el espacio, los felicito por estar acá. Como les digo, la educación siempre es una buena idea, y pues esta semana esperamos sus dudas. Tenemos los chats abiertos, en sus correos les llegó unos chats donde ustedes nos pueden comunicar, y estamos pues disponibles en el correo para ustedes también. Un agradecimiento para el profe, le doy el paso entonces al profe para que siga con la clase, y muchas gracias a ustedes por escuchar. Que estén bien, buen día. Muy bien, Alexander, muchas gracias. Muy bien, Alexander, muchas gracias. Gracias por la información. Igual, hacemos extensiva pues cualquier consulta que tengan ustedes. Allí están pues los buzones de información en la plataforma, están los correos electrónicos, están todos nuestros datos allí para que nos contacten. Estamos prestos a atender cualquier sugerencia o inquietud que ustedes tengan. Muy bien, continuemos con el tema como íbamos. Vamos a ir hasta las 9:30. A las 9:30 hacemos un breakcito de unos 20 minutos para que ustedes desayunen, se sientan como en su casa, estén tranquilos, relajados, y retomamos en 20 minuticos más adelante. Muy bien, quiero redondear un poco el tema que estamos haciendo, el tema que estamos viendo, perdón, en este momento. Lo quiero redondear un poco con lo siguiente. Existe la posibilidad que muchas empresas tengan activos de gran tamaño que necesariamente en su contabilidad los tengan que llevar por componentes. Voy a tratar de hacerme entender. Hay una parte de las normas internacionales, creo que ahí están viendo la presentación. Aquí está. Hay una parte de las normas internacionales que a mí me dice que usted puede llevar una contabilidad, sobre todo de activos fijos, por componentes. Pero esa contabilidad por componentes es muy peligrosa. Muy peligrosa, ¿por qué? Cuando hicimos nuestras primeras implementaciones en algunas empresas de la región, detectamos, por ejemplo, que habían aplicado componentes en el año 2015, 2016. ¿Y cómo lo hicieron? Señores, despiezaron la contabilidad. Sí, porque la palabra para usar es esa. Despiezaron la contabilidad es que, mire, la contabilidad por componentes o las propiedades de equipo por componentes dice que usted puede llevar un activo, lo puede llevar en su contabilidad por los componentes esenciales. Le pongo un ejemplo. Un bus. Usted puede decir, mire, la carrocería del bus a mí me puede servir, yo la puedo usar, la puedo utilizar durante 20 años. Pero el motor del bus, yo no lo voy a tener 20 años con toda seguridad. Un motor, por bueno que sea, por Mercedes que sea, no va a durar todo ese tiempo. Ese motor muy seguramente me va a durar menos de los 20 años, le va a durar 5 años, 6 años, 7 años. Yo no sé cuánto va a durar un motor porque no soy mecánico, pero para eso uno le pregunta a los expertos. Normalmente ellos le dicen a uno, mire, un motor de esos para el trabajo que usted hace en ese carro, en ese bus, dura alrededor de 5 años. Entonces usted ahí puede determinar con claridad no un solo activo que es el bus, sino dos activos, componentes de ese bus. Usted va a tener en su contabilidad un activo que se llama el motor del bus tal, de placa tal, para que lo identifique puntualmente. Y dos, el resto del bus, la carrocería. Y usted depreciar ese motor a 5 años y depreciar esa carrocería a 20 años. Lo puede hacer. O a lo que estime la política. De hecho, ese artículo 137 del Estatuto Tributario me dice básicamente lo mismo. Mire, si usted tiene un activo y lo está utilizando la contabilidad por componentes, deprecie cada uno de esos componentes a la tasa de depreciación máxima establecida para ese componente como si fuera el activo total.
Es decir, si usted está mirando un bus, entonces vaya allá al 137, busque donde dice equipo de transporte, 10%, o sea, 10 años. ¿Usted qué va a poder hacer? Mire, lo puede apreciar máximo a 10 años. Lo puede apreciar a los 10 años. No lo puede apreciar, digamos que a un tiempo mayor desde el punto de vista fiscal. Ya si contablemente usted lo hace a más tiempo, repito, hace la conciliación como les mostramos hace un momento. Ahora, el tema acá es cuál. Lo que nos encontramos en años 2015 y hacia atrás. Llegamos a una empresa, venga, ¿ustedes han utilizado contabilidad por componentes? Sí, claro, nosotros hacemos contabilidad por componentes. Y dice, venga, pero esto es una empresa de servicios, ¿qué activos grandes hay aquí? Venga, cuénteme por favor, ¿qué tienen componentes? Ah, mire, aquí tengo los computadores. ¿Cuáles computadores? No, los de la oficina. Aquí tengo la pantalla, tengo la CPU, tengo el mouse, tengo el teclado. Virgen Santa. Armaron una contabilidad de activos fijos gigante. Tenían 100 computadores. De manejar 100 activos fijos, se pasaban a manejar cerca de 600. Despiezaron los computadores. Lo primero que hicimos fue entrar a corregir todo eso. Señores, hay que corregir. Y hay que corregir información de aquí para atrás. Porque recuerden lo que decíamos hace un momento. El cambio de una política contable me lleva a mí que yo tenga que reexpresar estados financieros. Cambia desde allá hasta aquí. Y los estados financieros que emita ahora tienen el efecto contable. Obviamente, si hay efectos fiscales, señores, la recomendación es que vaya y revise desde el punto de vista fiscal y haga las correcciones del caso para que mañana que tenga una revisión no tenga problemas. Y así no tenga revisión, también esté tranquilo. Esa es como la recomendación de nosotros. Ahí tenemos como claramente definidos dos grandes aspectos. La depreciación y la contabilización de activos normales y la depreciación y la contabilización de activos por componentes. Me queda un elemento acá que estamos tocando hace un instante y es el tema de la reevaluación. Señores, ojo con lo siguiente. Si ustedes tienen un activo que lo tienen por un valor X y le están haciendo una depreciación, o es un activo que ustedes arrancaron en normas internacionales y le hicieron una reevaluación para arrancar NIF, porque muchas empresas aprovecharon el tema como decíamos hace un rato, eso significa que usted en la contabilidad debe tener, ojo con esto, lo voy a decir en mayúscula, resaltado en Arial 80. Señores, usted en la contabilidad debe tener el valor histórico del activo y el valor de la revaluación aparte. Es mi recomendación. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted está enfrentado al maravilloso formato 2516, al tema al formato de conciliación fiscal, esa conciliación fiscal le dice a usted, por favor, dígame cuánto ha depreciado del costo histórico del activo, contable y fiscal. Por favor, dígame cuánto ha depreciado de la revaluación y cuánto ha depreciado contable y fiscal del resto. Y si hay deterioro, pues entonces también infórmemelo. Pero mire, si yo la revaluación se la metí a la cuenta 1516, no lo separé, no dije 151601 y 151602, por decir valor del activo y revaluación, abiertos en dos subcuentas contables. Cuando vaya a diligenciar ese formulario 2516, se me va a llevar una semana hacerlo. Entonces la recomendación es que tengan eso debidamente separado y la depreciación debidamente separada tanto del activo como de la revaluación. Repito, ¿por qué? Porque lo que se busca aquí es que el formulario 2516 quede informando debidamente qué deprecio yo del valor histórico del bien, a qué plazos, qué valores y qué residuales, y qué deprecio yo del costo revaluado, de la revaluación, a qué tiempo lo estoy haciendo, con qué valores y demás. Esa es como mi recomendación. Quiero suspender ahí por 20 minuticos. Si tienen alguna pregunta, porfa, hagámosla por el chat. Ya voy a leer un par de preguntas que me quedaron como pendientes. Por ahí había una que me estaban haciendo hace un rato, creo que de inventarios, me pareció, no, de anticipos.
Ya les damos respuesta a esas preguntillas que está haciendo Lilian Rocío. Qué pena que me entretuve aquí y no vi su pregunta. Entonces, en unos minuticos que regresemos, nos vemos en 20 minutos, respondemos eso y continuamos. ¿Listo? En 20 minutos estamos con ustedes nuevamente. Vamos a tomar cafecito para tener energía y continuar hasta las 11 si Dios quiere. Nos vemos enseguida. Muchas gracias. Están viendo hasta las 10, 10:30.
Hola Luisa, precisamente la firma es la que nos dejan hacer. Ustedes guardan todos los cambios, lo imprimen y entonces de esa manera lo pueden mandar a la señora o al sitio de la que los firme. Con eso la actualizan pues, y nos darán la firma a nosotros y actualizan ese grupo, ya viene todo organizado.